Bienvenidos a este primer podcast de Psicoestratégico. Hoy estamos aquí con Pili Chiriboga, que es psicóloga también. Yo soy Daniel, soy psicólogo. Y bueno, vamos hoy a tener una dinámica de conversar, ¿sí?, acerca de dos enfoques que tienen diferentes formas de intervención. Vamos a dialogar en base a casos que hemos llevado. Y lo que buscamos ver es posiblemente estas similitudes, diferencias que podemos ver en el abordaje, pero conversando acerca de nuestras experiencias también. Entonces, Pili, qué gusto tenerte aquí en este espacio. Entonces, quisiéramos conocerte un poco, cuéntanos de quién eres, tu experiencia. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, como dijo Daniel, mi nombre es Pilar Chiriboga o Pili Chiriboga, soy psicóloga clínica y también tengo bastante experiencia en psicología forense. Como trato de definirme es un poco complejo porque no creo mucho en las definiciones, pero mi formación es psicodinámica, pero también es humanista y la verdad me parece, o sea, la aproximación que yo tengo a nivel terapéutico siempre es un poco más integral, como digo, siempre creo fielmente en lo que decía Jung, de que cuando estás frente a un paciente tú eres un humano más. Y lo que les digo a mis pacientes es, yo no me invento el agua tibia, si ustedes no me dicen qué pasa, qué necesitan, va a ser difícil para mí guiarles en que busquen sus recursos, porque considero que de eso la terapia. Y bueno, o sea, tengo como más de 15 años de experiencia en la terapéutica y no, encantada y gracias por la invitación, si disculparán cualquier cosita. Bien. Muy prudente tampoco suelo ser, así que no, encantada de estar aquí y sí, o sea, más bien también conversame tú un poco cómo... Bien. Bueno, parte del proyecto que nosotros tenemos en Psicoestratégico, que es nuestro centro, y tenemos un enfoque que viene desde la terapia sistémica como tal, que es la terapia breve estratégica. Es parte de las terapias breves. De hecho, la terapia breve estratégica es como el modelo avanzado, tomando en cuenta como la epistemología de las otras terapias breves que ya existen desde el siglo XX, ¿no? Entonces, más o menos desde 1985, con Giorgio Nardone, que es el precursor de esta forma de hacer terapia, con Paul Václavic, entonces comienzan a crear protocolos específicos para intervenir en problemas. Entonces, la terapia estratégica es, si podríamos decir, un enfoque, un modelo de intervención bastante moderno, que lo que busca es la resolución de problemas clínicos y no clínicos. Entonces, abordan en temas de la psicoterapia como trastornos, problemas psicológicos en general, así como la parte del coaching estratégico que tiene que ver con el crecimiento personal, no sé, la asesoría a deportistas, a artistas, empresas y tal. Entonces, como plenamente nos enfocamos desde ahí para abordar con los consultantes. Entonces, creo que sí tiene como algunos aspectos desde la epistemología como interesantes, y es el modelo que utilizamos acá. Entonces, bien, creo que podríamos plantear tal vez uno del tipo de problemas que suele ser bastante común, diría yo, en la experiencia con los consultantes, y tal vez puede ser el tema de los ataques de pánico, ¿sí? Entonces, coméntame cuál ha sido como tu experiencia viendo pacientes con problemas que vienen desde la ansiedad, desde el miedo, hasta que pueden definirlo como un pánico, ¿no? Bueno, para mí, o sea, yo siempre defino la ansiedad como eso de que el cuerpo habla, la mente calla de lo que tú sientes profundamente, porque, claro, o sea, la base que tengo psicodinámica no me puede llevar muy lejos del hecho de que nuestra estructura está formada de cuerpo, mente, alma o energía, lo que tú quieras creer. Y ajá, o sea, la ansiedad es ya como que ese límite donde tú no estás queriendo escucharte esencialmente hablando, profundamente hablando, porque tu cerebro siempre va a ser ese gran que quiere controlar absolutamente todo, pero tu cuerpo dice, ay, no, o sea, esto está aquí, ¿ya? Entonces, mientras menos conciencia tengas de poder explicar de ti mismo, o darle un nombre o darle por último una forma o un color
como hoy por hoy gracias a Pixar tenemos Intensamente 1 y 2, me parece esta hermosa emoción, en donde también hay un montón de, digamos, teorías que dicen que la ansiedad no es una emoción, bueno, pero básicamente el ataque de pánico, para mí se diferencia del ataque de ansiedad, porque el ataque de ansiedad, digamos, como que te va dando puntos, así como que en la mañana ya estás como medio inquieto, luego en la tarde estás como que ya hiperventilando, o sea, como que la ansiedad, para mí la ansiedad es esa, no sé, en muchos países la sirena, o sea, la alarma de un carro de policía o de una ambulancia ya te avisa que tienes que hacer paso al carro, ¿no es cierto? Aquí no, aquí los policías andan con esa sirena prendida, entonces no es como que, ¿será que quieren pasar? Solo están paseando, ya, la ansiedad es de eso, o sea, aquí en Ecuador andamos con esa sirena prendida, entonces ya llega un punto donde se prende la alarma que ya es el ahí es donde ya llegaste al ataque de ansiedad que puede transformarse en un ataque de pánico, pero la diferencia, como yo digo, es la ansiedad como que te va dando tips, o sea, como que te va dando red flags, así como que te va diciendo, te puede estar pasando esto si sigues haciendo así. El ataque de pánico es como ir de 0 a 100, o sea, es como un detonante que no cachas de pronto y de una se subió, o sea, es como de 0 a 100. Yo personalmente he experimentado los dos y para mí es muy importante porque esa también ha sido mi forma de abordar terapéuticamente, porque por más que todos tengamos ataques de ansiedad o ataques de pánico, no los vivimos de la misma manera. El poder entender la diferencia porque lo has vivido también te ayuda a conectar un poco con la experiencia del otro como para poderle dar este sentido o este sentir que necesita ser escuchado para que disminuya. Y o sea, tal cual como ves en la imagen de Intensamente, la ansiedad estaba ahí constantemente. O sea, el ataque de ansiedad empezó cuando el muñequito dice, bueno, saca los energizantes aparentemente, dice, aquí yo me encargo. Ahí empezó la ansiedad. El ataque de pánico ya fue cuando llegó al punto en donde se empezó a hiperventilar, empezó a sentir el agobio que se siente por general cuando estás en ese, digamos, punto. Y una de las cosas que yo al menos me encantó haber visto ahí, porque lo manejo mucho con mis pacientes, es que más allá de lo que veías que pasaba internamente, ella se empezó a calmar cuando empezó a escuchar cómo se movían las plantas, el raspado de los patines en el hielo. O sea, una de las cosas que yo trabajo desde el día uno, tengan o no tengan ansiedad, cosa que para mí todos vienen de alguna manera con un nivel de ansiedad, es algo que yo le llamo el diario de los sentidos. ¿En qué consiste? En que vas a hacer un diario donde todos los días pongas cuál es lo que más te gustó ver, comer, oír, tocar y oler. ¿Por qué? Porque son los sentidos los que te sacan de los ataques de pánico. De pánico más que de los de la ansiedad, los de pánico. O sea, cuando ya está en el pánico, lo primero les digo es pónganse en la boca. O hay un polvito hermoso que se llama tajín, así como que ponte el tajín en la lengua, así. Porque eso te saca. ¿Ya? Y ahí vas a regular la respiración y todo para controlar la parte física que representa el ataque. Y de ahí poder darle este sentido a nivel emocional, que es lo que estaba haciendo falta. Y haciendo el diario de los sentidos, cachas, o sea, y yo también lo he hecho, entonces yo he cachado no solo ciertas cosas sensoriales que a mí me regulan, sino que hay distintos tipos de ansiedad también. En mí, por ejemplo, mi ansiedad cuando es por depresión necesita cosas calientes sí o sí. Así haga el sol, no, así está en la playa, o sea, necesito comer sopa, ya. Pero si es por estrés, necesito cosas heladas, o sea, si estoy en el Chimborazo, necesito hielo directo, o sea, porque es algo de los sentidos. Entonces, yo en mi experiencia, como les digo que tengo, lo he manejado más por ahí. Sé que, como es el cuerpo hablando, de lo que la mente caga, la resolución inmediata siempre va a tener que ser física para luego darle como que esa paz al de la cabeza que quiere controlar todo, que es la explicación de por qué. Ya, porque eso es lo que va a buscar el cerebro, ¿sí? Saber por qué. Y es complejo porque de lo que yo he visto, el ataque de pánico
es de ese cuerpo diciéndote ya no puedo más y tu cerebro diciéndote no quiero saber por qué, pero necesito la razón porque el alma te la está chillando. Entonces, es como bastante complejo poderle, digamos, poner una forma, una estructura, y como te digo, o sea, depende mucho de cada uno. O sea, oyéndote hablar entiendo como que el enfoque que manejan sí es como más ordenado, como más, o sea, y probado de hecho, y me parece súper chévere. Pero en mi experiencia las donaciones nunca vienen ordenadas, entonces a veces seguir el step by step es complejo, aunque igual es necesario, porque lo que le calma el alma es saber que hay punto 1, 2, 3, 4, 5, porque si no el cerebro no va a dejarse manejar, o C, tampoco del todo. Y en la experiencia me ha tocado ver esto, o sea, pero como te digo, o sea, para mí, en general, o sea, las emociones y los síntomas a ver, creo que cada emoción de alguna manera va a buscar un síntoma para ser vista, ¿ya? Y yo lo que siempre digo es que yo no voy a anular los síntomas, voy a ayudarles a que puedan poner en palabras lo que no están pudiendo. Entonces, de cierta manera, o por último, en colores o en formas, porque a veces no siempre hay palabras. A mí, las veces que me han dado ataques de pánico, o sea, lo único que me ha sacado es algo extremadamente sensorial. O sea, y lo que ha regulado, porque sí, el ataque de pánico se controla, como digo, físicamente, pero luego te quedas agitada. Claro, como reacción. Te quedas como que descolocado, diría yo. O sea, literalmente se te mueve el piso, ¿cachas? Entonces es como lo que te ayuda a volver a equilibrar. En mi caso también, por ejemplo, es darle un color y una forma. O sea, yo a veces no sé, aunque no parezca, qué palabras poner a las cosas, pero si pinto, me puedo entender mejor, ¿ya? Obvio, no todos los pacientes pintan, y yo sé que eso me sirve a mí, capaz de un par de los pacientes que tengo, pero algo que sí me ha servido con todos es el de los sentidos. Y el rato que ya empiezas a ver como que diariamente qué patrón se repite, ahí les ayuda a identificar mejor los recursos sensoriales para tener por último a la mano, así como que si ya sabes que estás ansioso, sales con el tajín en la cartera, ¿ya? Y que puedan acceder a ese recurso sensorial inmediato para no llegar al tope de la situación. Bien, bueno, creo que sí me parece como interesante esta técnica que usas como el diario sensorial y todo. Creo que nosotros sí lo manejamos desde una manera súper distinta, incluso desde cómo vemos, por ejemplo, la ansiedad. Nosotros sí somos como del lado que dice que la ansiedad no es una emoción, para nosotros es sí, una reacción psicofisiológica que viene del miedo. Entonces, bueno, esto entra más como en toda la epistemología formada, pero incluso creemos que la parte de los ataques de pánico o los llamados trastornos de ansiedad no deberían llamarse trastornos de ansiedad, porque más bien termina siendo una reacción del miedo. Entonces, de alguna manera, si es que se le querría dar como una etiqueta, podríamos llamarlos como trastornos de miedo y no de ansiedad. Entonces, desde ese punto, la ansiedad es algo que sí, como comienza a desencadenar porque sobrepasa un umbral. Entonces, que es este umbral como del miedo natural, que en algún punto lo vamos a poder como sobrellevar, pero cuando ya sobrepasa el umbral es donde ya perdemos como esta capacidad tal vez consciente de poder controlarnos, ¿no? Entonces tenemos como sí unas preguntas como muy específicas desde la primera sesión, donde nosotros trabajamos mucho con prescripciones. No sé si tal vez tú has escuchado cómo trabaja la terapia breve en ese sentido, pero trabajamos con actividades o prescripciones que son bastante curiosas. De hecho, nosotros utilizamos unas preguntas que primero nos ayuden a definir si esta persona que está padeciendo esto es de la que habla constantemente de su problema o si constantemente busca ayuda,
Entonces, frente a eso es como prescribir y de hecho redefinir desde el diálogo. Usamos algo a lo que se le llama como el miedo al miedo, ¿sí? Porque el límite de un miedo es un miedo mayor. Entonces, en ese sentido, lo más común que yo he visto en la experiencia que he tenido con ataques de pánico, con problemas de ansiedad en general, ha sido como esta tendencia de los consultantes a buscar ayuda, buscar constantemente ayuda a alguien que les soporte cuando esté así, alguien que les dé soporte de manera profesional, no sé, amigos, familiares, y es como esta ayuda que luego con el tiempo deja de ser ayuda, porque desde el discurso nosotros vemos que tiene como dos mensajes. El primer mensaje es como muy, tal vez como muy obvio, muy explícito, que dice yo te ayudo porque te quiero, te estimo, no sé, quiero que estés bien. Pero el segundo mensaje es como más sutil pero más potente. Y este mensaje dice como yo te ayudo porque tú no eres capaz de hacerlo solo. Entonces, en este doble mensaje, lo que hay que cortar es precisamente la solución intentada, que en este caso es fallida. Entonces, lo que nosotros hacemos es sí toda una como estructuración desde el discurso, en decirles, bien, nosotros sabemos que tú por ahora tal vez no vas a poder evitar pedir ayuda. Entonces, no te vamos a decir que no lo hagas, pero quiero que pienses que cada vez que tú pides ayuda, la situación solo empeora mucho más. Entonces, le dejamos con eso, ¿sí? De que lo piense durante la semana y que si quiere seguir pidiendo ayuda, que lo haga. Entonces, ahí manejamos como un doble vínculo, ¿sí? Un doble vínculo terapéutico en donde vemos que ese efecto por ejemplo, a la segunda sesión, resulta que el consultante ha pensado en esto y hay un alto porcentaje de consultantes que dicen esta semana o se redujo la sensación de pérdida del control y no pedí ayuda. Entonces, eso como una intervención como muy inicial. Y de ahí tenemos como prescripciones que nosotros siempre a los consultantes les decimos como, tal vez va a parecer un poco raro lo que te voy a decir o un poco extraño lo que te voy a pedir que hagas, pero tenemos una prescripción que es igual como un diario, pero se llama el diario de a bordo. ¿Sí? Donde tiene como cinco pautas que hay que ir llenando, pero al consultante se le dice que es necesario que lo haga en el momento en el que comienza a sentir todas las sensaciones, ¿sí? Y el discurso va como, no lo puede hacer antes, porque si lo hace antes, todo lo que escriba va a ser como una fantasía. Y lo logra. Sobre la experiencia. Y en esta parte es como, no lo puede hacer después, porque todo lo que haya escrito es solo un recuerdo. Entonces, claro, el consultante a veces se queda con esta sensación que nosotros vemos constantemente de no sé si voy a poder hacerlo. Y a veces se queda con esta sensación incluso de miedo. Entonces, nuestro discurso es aquí, tenemos que ir viendo qué va a suceder. Entonces, velo haciendo. Entonces, le prescribimos el diario de a bordo. Y de hecho, cuando yo he recibido la pregunta de, pero cuando estoy con pánico, ya no tengo control de nada. Pero resulta, como tú decías, y creo que rescato esto de esa parte de las señales, de la alarma y todo, porque una persona que ya ha sufrido con ataques de ansiedad, ataques de pánico, ya comienza a tener como esta memoria dentro del cuerpo. Claro, sí. O sea, ya el aura, como dice también, como que ya sé que esto va a irse a... Exacto, como estas señales que ya están ahí, entonces, de hecho, ahí comienza la intervención, que tiene que hacerlo autónomamente. Entonces, se le pide que vaya llenando todos estos aspectos cada vez que sucede. Entonces, nosotros somos redundantes en esto, incluso decirle, si durante el día te pasara 1000 veces, 1000 veces debes escribir, ¿sí? Y esto nos ayuda a nosotros a tener un mapa de lo que sucede. Y así podrá ayudarte mejor. Pero también trabajan con el hecho de que no lo logran. Porque por eso te pregunto si lo logran. Porque una de las cosas que me parece a mí súper chévere del diario de los sentidos fue cuando, o sea, a mí se me ocurrió, no sé, esto por ponerle un tiempo, o sea, hace como unos 10 años. Ya. Hace 5 años yo le dije a mi psicóloga así como que, loco, estoy un poco frustrada porque les estoy mandando un deber súper simple y no lo están pudiendo hacer. Y me dice, dale, haz tú. Y ahí fue que me di cuenta de que la depresión y ansiedad, el otro y ansiedad se maneja diferente, pero claro, cuando todo el mundo hace, me di cuenta que no es tan fácil, así como que a veces te olvidas nomás.
Y a mí también me parece interesante y me ha servido mucho a nivel terapéutico trabajar con esa resistencia de no poder hacer, ¿cachas? Siempre hay un sentido que es el que menos ponemos atención, entonces también es importante ir estimulando, así como que viendo cuál es el que más, cuál es el que menos. En general, todos los que tenemos la vista al 100, se nos hace siempre fácil la vista. Y me he dado cuenta que por tanto es lo que menos hemos conectado. Y esas son para mí las pequeñas variables que justamente, por eso me preguntan un enfoque integral, porque esas son las pequeñas variables que me permiten ver desde otro punto de vista también cómo irle direccionando a la persona. Y claro, tú me dices de esto, yo me puedo pensar y digo, ok, sí. Si yo tengo ansiedad constante, en algún punto lo voy a lograr. Si yo ya he vivido ataques de pánico, en algún punto lo voy a lograr. Pero ahí sí te digo también por mi experiencia profesional, ¿qué pasa si los ataques de pánico son chuchaquis? Porque pasa full. Yo tengo un montón de pacientes que tienen chumas patológicas. Y los ataques de ansiedad o de pánico cuando estás con consumo, ya sea de alcohol o cualquier droga, es incontrolable. O sea, del tipo, no vas a poder coger el lápiz para poder escribir y hacer el diario o hacer la bitácora que ustedes mandan, o sea, ¿cómo le saca de ahí? Ya, o sea, viendo como pensando en la parte del ataque de ansiedad o del ataque de pánico, de hecho, a nosotros dentro de la formación siempre nos ponen esto y es el tema de cómo lo comunicamos. Porque nosotros somos igual desde la epistemología como lo que decía Milton Erickson, y de hecho Don D. Jackson, que era un psiquiatra que formó el MDI también ahí en Palo Alto, en California, él decía como una frase bien interesante que a mí me gusta un montón, que dice que no hay pacientes imposibles, sino terapeutas incapaces, decía él. Y esto, claro, nos motiva a que nosotros siempre busquemos la manera de llegar, de siempre saber cómo abordar un consultante. Y Milton Erickson como abordaba de estas maneras en la que a veces parecía como extraño, pero todo era desde el lenguaje. Entonces, desde nuestra experiencia, sí hemos recibido consultantes con ataques de pánico como que sí son y que parecía que son y que ellos pensaban que eran, pero que no eran. Sí, porque eso también es muy común. Sí. Entonces, con los pacientes específicamente que han tenido ataques de pánico como tal, que lo han experimentado, ya sea en el pasado y que les da miedo que vuelva a suceder, o consultantes que constantemente lo están viviendo, sí lo logran hacer. Y durante esa semana, mínimo les dio un ataque de pánico, ¿sí? Donde dijeron, sí, tal vez no lo logré hacer, pero ya no fueron, no sé, ya no pasé toda la semana tal vez pensando en todo esto y con el miedo, sino que el diario fue de alguna manera como esta herramienta, porque se les pide que constantemente, y por eso se llama diario de aborto, porque deben tenerlo con ellos todo el tiempo, a donde quiera que vaya. Y es como mucho desde cómo nosotros vamos llevando esta danza en la terapia, ¿no? Con la comunicación, donde realmente el consultante termina completamente convencido, y esto es sugestión también, ¿no? Completamente sugestivo de que llevándolo de esa manera el síntoma va a reducirse. O sea, para mí lo que ustedes hacen no es tan diferente, o sea, la idea es hacer consciente el síntoma, o sea, la idea es darle un nombre, un apellido, una voz, un tono, un color, lo que tú quieras al síntoma. Y el hacer esta como bitácora es hacerle tener en cuenta conscientemente que tiene que estar alerta y pendiente de si hay ansiedades, si hay ataques, o sea, de los, como decimos, de Laura, que te da como que este inicio. Y el diario de los sentidos es, o sea, yo lo que veo, de lo que entiendo, hacemos lo mismo desde lugares diferentes, ¿no? O sea, porque tú estás diciendo, toma en cuenta que esto te puede pasar, y el rato que tú le dices, tú toma en cuenta que esto te puede pasar, ya no te pasa. Más o menos es como, yo me río full cuando el tema de las alucinaciones, ya, o sea, cuando alucinas, obviamente no eres consciente que alucinas, de rato que dicen, no, o sea, no existen los elefantes morados, dices, no existen, entonces el siguiente elefante que vas a ver tal vez ya no sea morado, o sea, la alucinación cambia, el rato que eres consciente que no está.
por mi otro lado, yo no le digo que no existe el elefante morado. Yo lo que le digo, sí, puede existir un elefante morado. ¿Qué te está diciendo el mango? O sea, porque por algo estás alucinando un morado y no un rosado, ¿no me explico? Porque para mí, y yo sí creo que la ansiedad es una emoción, porque parto también del concepto de que están las sensaciones, están las emociones y están los sentimientos. Las sensaciones son sensoriales, tal cual, o sea, son todo lo que tiene que ver con los sentidos. Las emociones son mentales, y los sentimientos son esos más profundos que están, digamos, que nos forman de alguna manera. Y para mí las emociones, las mentales, obviamente tienen propósitos. O sea, y tienen como objetivos, y tienen como metas. Y a veces la meta es el autoboicot, a veces la meta es la conducta disruptiva, o sea, a veces la meta es la conducta desviada, ya sea hacia cualquier cosa, drogas, delincuencia, lo que sea, deporte inclusive, porque pasa. Pero de una u otra manera, de lo que leo y veo, o sea, tú y yo estamos haciéndoles que sean conscientes de él. ¿Sí? Claro, desde dos experiencias como súper distintas. Pero interesante, o sea, sí. Claro, el rato que estás pendiente de tengo ansiedad, me puede dar un ataque de pánico, obvio si te van a dar un ataque de pánico porque ya estás más consciente de no sobreestimularlo o por lo menos identificar ciertos estímulos. Exacto. Entonces a eso nosotros, por ejemplo, le llamamos como una experiencia emocional correctiva. O sea, el darnos cuenta desde mi experiencia emocional que ya no me pasa lo que pensaba que me pasaba. Exacto. Entonces, claro, hay una corrección que provoca un cambio y en general ya produce como este cambio en cadena, porque posterior a esto usamos igual otra prescripción que a veces igual al consultante le genera como una cierta resistencia, y es una prescripción que se llama la peor fantasía. Entonces nosotros le pedimos al consultante que durante media hora se encierre en su habitación, se encierre en un lugar donde se sienta seguro, y que por media hora, que debe ser cronometrada, exacta, tiene toda la libertad de pensar en lo peor que le va a pasar si es que va a tener un ataque de pánico. O sea, literalmente se le pide al consultante que provoque el ataque de pánico. Entonces, claro, desde lo que tú mencionas, desde lo que tú mencionas aquí, nosotros trabajamos con una paradoja, porque al momento en el que uno quiere provocar lo que antes le sucedía, ya no sucede, o se experimenta de otra manera. Entonces, como se genera una experiencia emocional correctiva, claro, la sensación y la percepción sobre el problema o el padecimiento con la ansiedad o los ataques de pánico cambia completamente. Entonces ya nos encontramos a personas ya un poco más como conscientes de que pueden tener un control saludable sobre lo que les sucede. Entonces, por ejemplo, eso nosotros vemos más o menos en una media de entre ya la tercera y cuarta sesión con el consultante, de que al menos entre la primera y la segunda sesión se disminuyen como muy significativa, al menos en un 90% como los ataques. Entre la tercera y cuarta sesión a veces ya refieren, ya no me ha dado, pero sigue manteniendo las mismas prescripciones, no lo dejes de hacer, y así. Entonces, como que hemos visto que desde esta intervención que nosotros hacemos, un problema que es muy complejo, porque claro, todos lo viven de diferente manera, pero creemos que la tipología de lo que uno intenta hacer para tratar de solucionarlo es lo que o mantiene el problema o lo empeora. Entonces nosotros algo que siempre consultamos es con el paciente son ¿qué estás intentando hacer tú para tratar de solucionar el problema? Entonces esas tipologías de soluciones intentadas fallidas es lo que a nosotros nos da como la pista de saber cómo actuar frente al problema. Entonces, claro, se provoca esta experiencia emocional correctiva y el consultante como comienza a tomar el control más saludable, ¿no? Entonces nosotros al final siempre es como desligarnos de la responsabilidad de haber provocado algo, porque a la final son recursos que el consultante los sigue desarrollando, ¿no? O sea, ahí yo te tengo una pregunta, así como, porque me han preguntado full veces. Lo que tú dices les hace súper funcional, o sea, es práctico y es necesario también. Pero, claro, ahí sí
pongo un poco el tema de la experiencia que tengo, por ejemplo, en temas de estrés postraumático. Ya. Porque lo práctico de la solución no se puede sostener en el tiempo, porque no se trabaja en la profundidad del problema. Y yo he tenido varios pacientes y también varias personas cercanas que me dicen que les explique cuál es la diferencia, porque ellos han ido a terapia y son funcionales, pero no se sienten bien. ¿Me entiendes? O sea, mientras están en el proceso. No, en general. Ya. O sea, y te lo puedo decir de una manera tal vez más clara. Yo tengo ansiedad desde los, creo que 5 años, más o menos. Y es súper funcional, súper. O sea, en serio, no me ha, por decirlo de una manera, y perdón la mala palabra, no me ha jodido mayoritariamente. Porque cuento con un montón de recursos. Y también he hecho un montón de procesos. Pero mi ansiedad es catastrófica y sé perfectamente que lo es. Entonces, claro, tú me estás explicando este ejercicio y te digo, dale, yo hago eso. El problema es que igual afecta. ¿Me cachas? Una de las cosas que yo he visto ya en este tiempo que he trabajado es que sí, o sea, estamos ayudando a que funcionemos mejor. Pero eso no siempre equivale a que nos sintamos mejor. Entonces, es ahí donde yo sí cuestiono un poco y considero que es importante, pero no todo, porque ya me ha pasado, o sea, como que ya sé cómo, o sea, y vienen a la consulta, no, Pilar, mira, yo ya sé cómo manejar mi ansiedad de estas formas, bla, 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 pero me sigo sintiendo mal. Ya. Entonces, para mí ahí la resignificación que se debe hacer, la experimentación o el manejo que se debe hacer es mucho más profundo, y la profundidad de eso tú no vas a poder llegar, porque como tú mismo dices, o sea, una psicoterapia breve lo que le ayuda es a hacer funcionar. Y está bien, y es necesario, pero no es todo. Entonces, por eso para mí, o sea, el diario de los sentidos me ayuda a llegar de una manera más real, por decirlo, o sea, tangible, así físicamente tangible, a conectar eso que todavía tu cerebro no te da el chance, porque no te va a permitir, de la profundidad del ciclo. ¿Me entiendes? O sea, como que es más allá de persuadir a la persona, es persuadir a la parte intelectualizadora del síntoma de la persona para que le baje unos 10 niveles y empiece a entender que hay que igual topar esa parte que está ahí. Y te voy a poner un ejemplo. Tengo una paciente que desde más o menos los 6 años le diagnosticaron epilepsia, mal diagnosticaron epilepsia, porque tenía crisis de ausencia. Ya. Y ella desarrolló este síntoma desde más o menos esa época porque ha crecido y ha vivido una vida de constantes abusos, sobre todo a nivel sexual. Entonces es algo muy choqueante para el desarrollo humano que ella, como mecanismo de defensa, solo se desconecta. Ahorita ya te estoy hablando tiene unos 20 y pico de años, o sea, estuvo desde los 6 hasta los 20 y pico con un diagnóstico incorrecto de lo que realmente pasaba. Y tomando medicación, supongo. Ya. Y encima le pasaron millones más cosas, o sea, sobre todo también referentes al origen de su síntoma. Y hay una imagen que para mí como que me ayudó a entender cómo fue este proceso en ella. Ya no sé si han visto que hay un video en redes que circula de que ves un pantano así hecho pedazos y como que ves una que parece flor y una persona solo le jala y claro, como el que le sacaron una funda y es una flor hermosa. Ya, para mí su crisis de ausencia hizo eso. Protegió su esencia de esa manera, en ese pantano, en esa mierda, en esa asquerosidad que tuvo que vivir en función de sus experiencias de vida, de tal forma que el rato que le pudimos dar como que una voz, un oído, un sentido, no un diagnóstico, puedes realmente ver la esencia de esa persona. Y obvio que está distorsionada por un montón de otras cosas, pero esencialmente se mantiene lo mismo. Ya. Las pastillas del diagnóstico y las otras terapias que ella había hecho le habían ayudado a funcionar hasta que intentó matarse, ¿no? O sea, ya por 15ª vez, no sé, ¿entiendes?
Las drogas también son funcionales, pero la ansiedad también es funcional. El síntoma en general es funcional, el insomnio, no sé, la adicción al deporte, todo es funcional. Pero todavía tenía las crisis de ausencia. O sea, obvio, o sea, ¿quién va a querer estar presente en el momento más traumático de tu vida, así sea solo en palabra? Y el explicarle, o sea, como que darle este sentido, explicarle que lo que ella tiene es justamente una, digamos, una respuesta a su trastorno de estrés postraumático, regular lo que realmente tiene versus lo que le diagnosticaron, inclusive médicamente, porque no son pastillas que pueden quitar de un día para el otro, peor si has tomado toda tu vida, ¿ya? Darle una voz u otro sentido o otra explicación a algo que toda la vida le han explicado, es epilepsia, y evidentemente su cerebro no seguía cortocircuitando porque no era eso. Eso es lo que le ayuda a bajar. Más allá de darle las herramientas para que maneje mejor su ansiedad o darle estos momentos en donde pueda manejar, porque una de las soluciones que también para mí son hermosamente creativas, porque la cura, o sea, no sé si llamar la cura, pero para mí la base de un tratamiento terapéutico es la creatividad. Y la creatividad es tan hermosa que puede ser, tampoco me gusta decirlo así, pero para entender puede ser positiva o negativa. Yo he trabajado mucho con delincuentes y créeme, son súper creativos. O sea, para cometer un delito hay que ser creativos, hay que ser pilas. O sea, no es lo mismo y no se mata de la misma manera. O sea, y yo sí he visto los niveles de inteligencia varían según los delitos. Entonces, para mí la base principal, con todo respeto, o sea, me da igual si es que es breve, no breve, si es que es sistémica, no sistémica. Por eso les digo, yo soy integral. Porque no es lo que yo le puedo dar, es lo que él necesita. Y a veces necesita cognitivo-conductual, a veces necesita sistémico, y para mí eso es como que mi pata más flaca. Entonces yo soy como complementemos esto con alguien que sí sepa. Pero yo soy más humanista, soy logoterapeuta, o sea, soy mucho más del otro lado, o sea, y la creatividad sí te permite generar como que ese ajuste entre la funcionalidad y la, no sé, insisto si decirlo, la sanación o por lo menos la estabilidad. Porque estar sano no es estar feliz todo el tiempo. O sea, estar sano no es no tener nunca más un ataque de pánico. Estar sano no es no tener ansiedad. Estar sano es poder manejarlo de mejor manera. Y para mí es donde interviene el proceso creativo. Que es eso que te llega a conectar lo funcional con lo profundo. Porque si es que no estás siendo funcional, lo profundo va a seguir escondiéndose para protegerse. Y si no quieres ver lo importante de ser funcional, lo profundo también va a estar ahí estorbándote. Porque eso también hace. Claro. Como en este caso que te explico. O sea, no era nada funcional tener crisis de ausencia. Imagínate manejar y que te coja y te chocas nomás. Entonces, y claro, no paraba con una medicación. Entonces, evidentemente no era epilepsia. Empezó a parar cuando empezamos a dar otro proceso. Entonces, o sea, para mí como que más allá de poder decir, o sea, hay que abordar por aquí o por aquí o por aquí o por aquí, yo sí creo que es importante abordar desde un punto en donde y van a haber un montón de pacientes, y creo que de hecho la mayoría de pacientes están muchísimo mejor solo funcionando. No tenemos, o sea, yo también soy súper fan de no pinchar donde no se debe. O sea, yo no voy a abrir cajas de Pandora. Claro. Ya, porque por algo están. La represión es hermosamente inteligente, man. O sea, por algo está reprimiendo esto. O sea, déjenle. Así como ahí está. Si no quiere abrir nunca, no lo va a abrir nunca. Entonces ahí la parte de terapia breve y la funcionalidad de poder manejar mejor el síntoma es óptima. Y estoy convencida que la mayoría necesita solo eso. Pero una de las cosas que también entendí yo en mi propia terapia, que me decía mi psicóloga, es que tú no atiendes neurotípicos, o sea, solo no te llegan nomás. Así como, ya. Entonces a mí sí me toca, porque claro, a mí ya me llegan pacientes que, bueno, fuera decirte yo abrí con conciencia y voluntad las cajas de Pandora, no, antes les abrieron, les rompieron, o sea, hasta dijeron, permiso, aquí creo que está mi tesoro, yo abro esto, me robo.
y luego vienen acá y yo tengo que solucionar y arreglar todo eso. Entonces ahí es donde para mí sí es importante ver una estrategia de alguna manera, por decirlo así, mixta, para poderles dar la tranquilidad y la calma que necesita el síntoma para funcionar en un entorno social, porque no somos ermitaños, ¿ya? Pero a la vez también poder tener ese lugar de contención, ese lugar de seguridad en donde lo profundo no va a ser ni pisoteado, ni juzgado, ni prostituido, ni saboteado, ni pinchado. Va a poder verse cuando se pueda ver, va a poder estar expuesto cuando se pueda estar y se lo va a proteger siempre. Porque es ahí donde el ser funcional no es suficiente. Claro. Bueno, en esa parte igual creo que nosotros tomamos el tema de la homeostasis, ¿no? Como este equilibrio que siempre hay, sea una homeostasis funcional o disfuncional. Algo que lo que notó la terapia breve estratégica de los otros enfoques de terapia breve era que a veces sí provocaban como este cambio, se hacía funcional, pero decían ya, como hubo este cambio, entonces la homeostasis se va como a reestructurar solo, o se va, como poniéndolo así, se va a arreglar solo, porque ya hubo un cambio. Pero desde acá se dijo no sucede eso, porque a la final el nuevo cambio aprendido debe mantenerse en el tiempo. Entonces, claro, creo que uno de los, o sea, sí lo podría poner así como mitos que hay sobre la terapia breve, es eso, como que solo es una terapia superficial que convierte algo, digamos, cambia el síntoma o lo mejora, pero que no se tome en cuenta lo demás. Cuando, de hecho, en nuestro proceso de seguimiento, y esto es parte de la tercera fase, que nosotros le llamamos como consolidación de las reglas del juego, que ya cambiaron, ¿no? Entonces, aquí es donde, a través igual de la resignificación, de la reestructuración, si es que es necesario como prescribir algo específico, algo que nosotros vemos es que cuando, claro, tratamos un caso, un síntoma, nosotros literalmente estamos quitándole algo que estuvo por mucho tiempo. Y a veces ese quitarle algo que genera bienestar, a veces es raro sentirse incluso bien. Yo siempre les digo, es como cuando vas en bici mucho tiempo, el rato que te bajas de la bici y quieres caminar es como súper errático, así como que... El dolor muscular y todo. Claro, o sea, es como cuando, o sea, para mí, de hecho la terapia, a ver, el ser humano es tan mágicamente genial, ¿ya? Que cuando pasan cosas se nos activan mecanismos de defensa. Haz de cuenta que como tal cual, no sé si ustedes veían o han visto Caballeros del Zodiaco, o sea, de la nada te pones en una posición y se viene toda la armadura encima tuyo, ¿no? Para protegerte. Claro. Y se activa automáticamente y es perfecto. Pero no se desactiva a menos que hagas terapia. ¿Y cómo le sacas una armadura con la cual ha caminado 30 años, 15 años, 20 años, 5 años, sin que se desequilibre? Porque el rato que quitas de ese peso de la armadura no vas a poder andar bien. Exacto. Pero tampoco puedes seguirle sosteniendo con esa armadura porque está dejando de ser. Entonces, como el mecanismo de defensa viene a protegerte de tal manera que hasta de ti mismo te cuida. Y dejas de ser. Entonces es un poco poder como que, yo digo, regular de alguna manera, o sea, mediar de alguna manera como que, ok, ya, este mes vamos a trabajar en la parte del brazo izquierdo, que es el que menos usas, es que no eres zurdo al menos. A ver cómo nos va, cómo te va a ti andando por la vida sin ese peso en el mano izquierdo, o sea, ¿qué tal si? O sea, ¿qué tal si? En vez de, no sé, usar tu creatividad para grafitear en la esquina de la policía, usas para grafitear en la pared de un museo, o sea, digo. ¿Me entiendes? Porque sí, si le quitas el síntoma se puede estar perdiendo. Claro, y a veces hay consultantes que dicen como es raro estar bien. Total. O a veces es extraño ya no tener esto. Y creo que precisamente ahí lo que nosotros con esta idea de que, o sea, literalmente estamos quitando algo, debemos poner algo. Entonces ahí es donde comienza un descubrimiento por el consultante de cosas que tal vez no sabía que podía hacer o que retome cosas que dejó de hacer precisamente por el problema y que al final en el seguimiento hasta el día del alta nosotros como podamos de hecho definir que el cambio ha sido hecho, ¿no? Entonces, claro,
sí son como dos maneras así súper distintas de ir tratando las cosas. Y claro, es como súper lindo también ver cuando hay este cambio que a veces puede ser drástico completamente el cambio o que puede ser como gradual, que va a tomar más su tiempo y todo. Pero en cuanto a eso, creo que sí, o sea, esto que tal vez un consultante se acostumbra a sentir, a pensar de cierta manera y a percibir hace que, claro, el momento que uno le quita, sí necesita como ir poniendo algo. Y creo que eso es lo que a nosotros nos ha dado como este sentido de seguimiento, porque la otra terapia breve que existe es la centrada en soluciones y se queda hasta una tercera fase. Nosotros como que aumentamos una cuarta fase, que sí es la consolidación y esta reestructuración de las reglas del juego, y ya finalmente cuando se les da el alta, que es ya la asunción del consultante con sus propios recursos. Entonces ahí es como que ya podemos dar cuenta de que el consultante con su problema ha cambiado y por ende ha sido como resignificado como en todos los sentidos, ¿no? Entonces sí creo que como súper importante esto de sí trabajar el síntoma y todo, pero darle algo más, sí, darle un sentido nuevo, una perspectiva nueva, que su experiencia emocional precisamente sea otra y que así pues sea funcional, ¿no? So, sí, yo creo que como siempre digo y defiendo, son una de las cosas que siempre me río cuando estoy en temas jurídicos, ¿no? A ver, yo explico así porque lo entiendo así. En el derecho todos, o sea, todas las personas que estudian derecho van a un mismo objetivo. El tema es que ahí está como que súper delimitado por el mismo hecho que es un proceso administrativo, porque es un proceso administrativo social, no importa si hablamos de derechos humanos, penales, civiles, lo que sea. El derecho está enfocado en un tema de orden, Entonces, claro, es súper evidente desde dónde empieza el derecho mercantil y termina para empezar el societario, para empezar el tributario, o sea, y es como zapatero a tus zapatos. El problema es que en psicología a veces no es así de claro, pero está en la misma división, ¿me entiendes? O sea, sí, yo soy psicóloga clínica, pero como psicóloga clínica es, y lo decía cuando a mí me tocó, por ejemplo, estar en una mesa de trabajo cuando fue toda la tipificación de la violencia psicológica, y una de las críticas que yo les decía era como que, ok, ¿cómo valoramos? ¿Cómo vamos a valorar como peritos la afectación emocional? Porque si viene un cognitivo conductual, la va a valorar obviamente desde la conducta y desde el tipo de pensamiento. Si viene un psicoanalista frito, porque te va a valorar en función del mega discurso de tu pasado y todo tu desarrollo sexual. Si viene un humanista, te va a valorar en función de cómo tú te sientes o no acoplado o no, cariño o no a lo que está pasando. O sea, ¿cómo vamos a valorar? Ya. Y la violencia psicológica puede ser para mí el hecho de que me vio mal, puede afectarme tanto como a otra persona le afecta que el marido o el hermano o el papá o la mamá le den un insulto constante todo el tiempo. O sea, ¿cómo vamos a valorar? Porque la valoración en nivel legal es en términos específicos, es en tiempo y es en si es que te afecta a nivel social, a nivel afectivo, a nivel laboral, a nivel emocional, y es como yo entiendo, o sea, hay niveles y hay temporalidades. Entonces la violencia psicológica es leve si es que la afectación es leve, es mediana y es grave. Grave es si a pesar de haber recibido tratamiento psicológico tú sigues mal. Así como que, ¿cómo vamos a valorar? ¿Entiendes? Y ahí es por eso que yo, o sea, yo como te digo, si me preguntas cuál es la parte más flaca de mi formación en general y experiencia, la parte cognitivo-conductual. Sé que necesitamos hábitos, sé que necesitamos orden, sé que necesitamos un montón de cosas que medianamente yo lo puedo manejar como psicodinámica del otro lado, ¿ya? Pero sé que no es todo, entonces a veces sí creo que es importante, como tú mismo dices, o sea, tenemos estas creencias que la psicoterapia breve es solo para que funcione, por eso te hacía estas preguntas, ¿ya? Porque yo sé que no, pero los pacientes, los clientes, los consultantes, como sea que quieras llamarlo, no.
Claro, no saben. Y yo también, o sea, yo no hago psicoterapia breve. Y tengo pacientes que vienen cada año. ¿Ya? Y la última vez al paciente que venía cada año, si no son hermosos porque son adolescentes, porque ya vienen y donde ya hablan, ya están felices, ya tranquilos, vuelven al año. Le dije, la última vez que vienes al año no te voy a recibir. Entonces, porque sí hay que tener también un tipo de disciplina para mí, o sea, lo que siempre es importante es despertar esta voluntad de resignificar. Es lo que tú dices, o sea, hay que integrar esta resignificación. Y la resignificación, yo les explico así porque lo entiendo así, es tan simple como que la típica pendejada que haces adolescente que le dedicas la canción más hermosa del mundo a la man que te enamoraste hace rato. Y luego te jode la vida volver a ver esa canción y es hermosa y es como dices miércoles, pero es que tiene nombre y apellido la canción. Y luego empiezas a trabajar más la emoción y dices, no, ¿por qué? Es mi canción, no es la del otro. Y puedes seguir oyendo esa canción sin tener que emborracharte, llorar o darte un ataque de pánico nomás. Eso es resignificar. Exacto. Es poder subirte al monte en el que te subías con tu abuelo cuando eres guagua y no irte, pero es que al carajo porque le extrañas la vida porque tu abuelo está aquí. Si no puedes darle también ese poder de conmemorar ese momento con él, de tener la fuerza y la voluntad de poder subir ese monte sin él. Claro. En memoria de eso es resignificar. Tú lo haces diferente a mí, pero hacemos la misma cosa nomás. Súper distinto. Y sí, súper, pero también necesario, porque si no hay distinción entre cómo tú lo haces y cómo yo lo hago, tampoco habría orden personal, por ende tampoco habría orden social. O sea, si es que no hay derecho tributario, administrativo, laboral, penal, no hay orden social. Exacto. Si no hay psicología sistémica, cognitiva, o sea, no hay orden emocional nomás, no hay orden individual. Porque no hay una sola persona que pueda tratarse de una sola manera con un solo terapeuta. Y creo que eso es lo más importante en nuestra profesión y yo siempre lo repito, o sea, no todos los psicólogos son para todos los pacientes y no todos los pacientes son para todos los psicólogos. Yo he tenido pacientes, pero Pili, es que me caso pero digo, hermoso, tú también, pero no te puedo atender. O sea, tipo, tú necesitas cognitivo conductual, yo no lo soy, por favor, anda en serio acá. Si te caigo bien y me caes bien, pues ser panas, pero no podemos ser paciente terapeuta, o sea, no. Claro, siempre y te va a costar menos, de hecho, o sea, es lo que yo digo, así como que podemos irnos a tomar un café y no te cuesta, así como, porque tu terapia es esta la que necesitas, o sea, y creo que una de las cosas fundamentales, al menos para mí, es también saber como terapeutas hasta dónde llegar, porque hacemos demasiado daño creyendo que lo que hacemos es lo único que va a servir a todo el mundo, porque no es así. O sea, si tú ya empiezas a estar en un loop de terapéutico, perdón la expresión, pero ten los huevos para remitir. Porque no eres más grande, ni la haces más bien. Si crees que, y refiriéndome a la frase que también me parece genial lo que tú dices, o sea, esa frase de que no hay paciente imposible. Y no es porque el paciente sea imposible. Ya, o sea, el paciente no hay paciente imposible, solo faltan recursos en el terapeuta para poder guiarle o ayudarle y para mí la guía incluye el remitir. Porque no todos los pacientes son para todos los psicólogos y no todas las terapias o las formas de terapéuticas, no. Claro. Eso, Pili, creo que muchas gracias por tu aportación. Creo que ver desde distintos focos también es como súper enriquecedor, ver las experiencias distintas que vamos viviendo, igual por tus años de experiencia y todo, igual creo que agradecerte mucho por tu apertura. Entonces, bien, vamos a estar como hablando de diferentes temas, hablando con diferentes terapeutas desde diferentes corrientes, enfoques y modelos, entonces espero que igual pueda ser como de mucho aporte para todos ustedes y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias, igual a las órdenes, cualquier cosa que esté. Igual, un gusto, Pili. Igual.